Escribo desde una habitación tranquila, en la parte vieja del hospital donde sirvo todavía. Afuera se escucha el ruido de los carritos metálicos, igual que aquel día, aunque ahora ya no son de guerra, sino de rutina. Me llamo Ernesto Salgado y en diciembre de 1941 era enfermero voluntario en un hospital de campaña estadounidense en Bataan, Filipinas. Había llegado desde Veracruz unos meses antes, lleno de curiosidad y sin imaginar que la guerra nos alcanzaría tan rápido. Entre los heridos y el humo, conocí a González, un muchacho del norte, de esos que hablaban poco pero hacían todo sin esperar aplausos. No era médico ni soldado de carrera, era camillero, y sin embargo, ese día salvó más vidas que cualquiera de nosotros. El 8 de diciembre de 1941 amaneció con un sol que quemaba la piel, incluso bajo techo. Habíamos escuchado rumores del ataque a Pearl Harbor, pero nadie creía que el conflicto alcanzaría tan rápido nuestras costas. En el Hospital Militar de Limay, donde trabajábamos con pocos suministros y demasiados pacientes, todo parecía seguir su curso normal. A las 10 de la mañana, el aire olía a alcohol, éter y sudor, como cada día. Nadie imaginaba que antes del mediodía ese olor se mezclaría con humo y carne quemada. Yo estaba en la sala de vendajes cuando escuchamos el primer rugido. No era trueno ni avión comercial, era un zumbido grave que se multiplicaba en el cielo. Salí al pasillo y vi a varios soldados mirando hacia arriba. Uno de ellos murmuró algo en inglés, señalando el horizonte. En segundos, el mundo se llenó de un ruido ensordecedor y las ventanas estallaron como si alguien hubiera gritado desde adentro del vidrio. El suelo tembló, las lámparas cayeron, y lo primero que sentí fue el sabor a polvo en la boca. No tuve tiempo de asimilarlo cuando entró el primer grupo de heridos. Un piloto cubierto de hollín, un cabo con una pierna colgando de un trapo, una enfermera inconsciente. El aire se volvió espeso, imposible de respirar. Gritos, órdenes en 3 idiomas, olor a sangre. Era como si el infierno hubiera aprendido a organizar turnos. González apareció entre el caos con su bata blanca convertida en trapo gris. Tenía los ojos serenos, casi dormidos. Se movía sin gritar, sin mirar el cielo. Lo vi tomar una camilla y empujarla solo, con el hombro herido, hasta la entrada. «A ver, Doc, écheme la mano con este», me dijo. Era un soldado filipino con metralla en el pecho. Lo subimos con cuidado, y mientras yo temblaba al escuchar los aviones regresar, él murmuró: «No se apure, Ernesto, ya pasó lo más feo». No sabía que apenas estaba empezando. El hospital improvisado no tenía sótano. Los médicos ordenaron llevar a los heridos al patio, donde al menos había aire. Afuera el cielo ya no era azul, era una capa espesa de humo que se movía como agua. En medio del ruido, los árboles ardían y caían sobre las carpas. Recuerdo haber visto a una enfermera, Ana, esconderse bajo una mesa, tapándose los oídos. González la tomó del brazo con una calma que dolía. «Si no nos movemos, se mueren allá adentro», le dijo. Y ella, sin decir nada, lo siguió. De regreso en la sala principal, el calor era insoportable. Había cuerpos por todas partes, algunos cubiertos con sábanas, otros moviéndose todavía, pidiendo agua o aire. Uno de los quirófanos había perdido el techo y las camillas estaban llenas de polvo. En un rincón, un médico rezaba bajito, sosteniendo una mano amputada como si aún pudiera devolverla a su dueño. González no se detuvo ni un momento. Tomaba frascos, improvisaba vendajes, arrastraba pacientes sobre tablas. En algún punto se cortó la pierna con un vidrio y siguió como si nada. Lo recuerdo limpiándose la sangre con un trapo y sonriendo. «Ya tengo mi medalla, ¿eh?» Nadie tuvo tiempo de reír. Alrededor de las 4, el cielo volvió a rugir. Los aviones japoneses regresaron en formación. Yo corrí hacia el pasillo de suministros, pero González se quedó en la entrada mirando cómo el hospital entero temblaba. «Tráigase las gasas, pero no se esconda», me gritó.
Aquí todavía hay gente viva. Era cierto. Los gritos se multiplicaban, los techos se abrían, los vidrios volaban. Cuando cesó el bombardeo, el hospital estaba irreconocible. Mitad de las paredes habían caído y un olor agrio a quemado se colaba por todo. Desde donde estaba, vi a González de pie, apoyado en una camilla, sudando y con la mirada perdida. Detrás de él, un trozo del techo se desplomó a pocos metros. Nadie dijo nada. Solo se escuchaban gemidos y el viento arrastrando papeles quemados. Esa noche dormimos en el suelo, entre cuerpos tapados y herramientas rotas. No hubo cena, ni rezos, ni descanso. En la oscuridad, mientras buscábamos linternas, escuché su voz a lo lejos. Mañana tenemos que mover a los doctores al ala sur. Allá hay menos riesgo. Lo dijo como quien habla del clima. Y aunque yo apenas podía respirar del miedo, entendí algo que nunca se me olvidó, que la serenidad también puede ser una forma de valor. Al amanecer del segundo día, el hospital olía a humo viejo y a cuerpos sin identificar. Nadie hablaba de la magnitud del ataque, pero todos sabíamos que las tropas japonesas habían tomado los cielos y que nosotros estábamos atrapados. Los médicos trataban de improvisar salas en lo que quedaba de los pasillos. Las enfermeras cosían con hilo de pesca. Los camilleros, entre ellos González y yo, hacíamos de todo, desde cargar agua hasta limpiar heridas abiertas con aguardiente. El techo de la sala de cirugía seguía agrietado. Podías ver las vigas colgando, balanceándose con cada vibración. González insistía en reforzarlo con tablones, pero apenas teníamos clavos. «Si cae, nos parte en dos», le dije. Él se encogió de hombros. «Pues que caiga después, ahorita tenemos que operar». A mediodía llegó un grupo de soldados arrastrando a 3 médicos heridos. Los habían alcanzado fragmentos de metralla en el camino. Uno de ellos era el doctor Mendoza, el jefe de cirugía, un hombre de carácter fuerte que no aceptaba ayuda ni en la paz. Venía consciente, pero con el pecho ensangrentado. «No dejen de trabajar», ordenó entre jadeos. Nadie discutió. Mientras lo colocábamos en una camilla, González me susurró: «No va a durar mucho, pero no se lo diga a las enfermeras». Me sorprendió la frialdad con la que lo dijo. No era crueldad, era una especie de claridad que solo aparece cuando uno ya no tiene tiempo para hacerse ilusiones. Esa tarde el aire cambió. El cielo se cubrió de un gris denso, más bajo que el día anterior, como si se nos viniera encima. Desde el exterior llegaban sonidos lejanos de disparos, ecos de una batalla que se acercaba. Yo temía que los ataques volvieran, pero González actuaba como si el peligro fuera parte del trabajo. Se mantenía en movimiento constante, con la pierna vendada de manera improvisada y un cigarro apagado entre los labios. Lo usaba solo por costumbre, ni fuego quedaba. Alrededor de las 5, cuando por fin habíamos logrado estabilizar a los heridos del día, escuchamos un ruido sordo, un crujido largo, como si algo pesado se partiera desde dentro. Todos levantamos la vista al mismo tiempo. La pared norte del hospital, la que daba al ala de cirugía, comenzó a ceder. Una nube de polvo se levantó y el suelo vibró. Ana gritó mi nombre y el doctor Mendoza, aún en la camilla, alcanzó a mover los labios, pero nadie entendió qué decía. En cuestión de segundos, el muro se vino abajo con un estruendo brutal. El impacto levantó una ola de aire caliente que me arrojó contra una mesa. El ruido fue tan fuerte que creí que me había quedado sordo. Cuando logré abrir los ojos, todo era gris. Polvo, humo, pedazos de techo. Alguien lloraba cerca, otro pedía ayuda en inglés. En medio de esa bruma, vi a González levantarse con dificultad, cojeando, tosiendo. «¿Dónde está Mendoza?», gritó. Nadie respondió. Entró corriendo a lo que quedaba del quirófano, que ya era un amasijo de fierros retorcidos. Yo intenté seguirlo, pero un bloque de cemento me cerró el paso. Desde donde estaba, lo vi mover piedras con las manos desnudas, buscando espacio entre los escombros.
¡Salte de ahí!, le grité. No me oyó, o no quiso oírme. El techo empezó a crujir de nuevo. El calor aumentaba, señal de que había fuego cerca. Corrí hacia el patio a buscar ayuda. Algunos soldados intentaban sacar camillas. Otros cargaban cubetas de agua. Regresé con 2 compañeros, pero para entonces González ya había sacado al primer médico, un cirujano filipino inconsciente. Lo llevaba sobre los hombros, tambaleándose. Su rostro estaba cubierto de hollín y sangraba por la ceja. Lo dejamos en el suelo, bajo una lona. González apenas respiraba, pero sin perder tiempo volvió a mirar hacia la sala. «Falta uno», dijo. «El jefe». Intentamos detenerlo. Le advertimos que la estructura no iba a resistir, pero él se soltó de nuestras manos con una calma imposible. «Si se queda ahí, se muere. Y si yo no vuelvo, ustedes sigan con los demás», dijo, y se metió otra vez. El tiempo se detuvo. Pasaron segundos, o tal vez minutos, que me parecieron una eternidad. Escuchábamos los chasquidos del fuego, el estallido de vidrios. Después vino otro ruido seco, como un gemido metálico. Luego, silencio. Cuando el polvo se disipó, el ala de cirugía ya no existía. Solo quedaban fragmentos de pared y una nube espesa que cubría el suelo. Corrimos, pero no encontramos rastro de él. Solo una camilla partida en 2 y una linterna encendida, titilando entre los escombros. Esa noche, el hospital quedó dividido, literalmente. La mitad norte en ruinas, la mitad sur apenas en pie. Los heridos fueron trasladados como pudieron, y los que estábamos sanos nos quedamos en guardia. Nadie comió, nadie durmió. Me quedé sentado en el pasillo, mirando hacia donde había estado el quirófano. La linterna seguía parpadeando entre las sombras, como si esperara que alguien regresara por ella. Pensé en las palabras que me dijo antes de entrar. «Sigan con los demás». No imaginé entonces que serían casi sus últimas. Las horas siguientes fueron una larga marea de polvo y lamentos. El aire ardía y cada respiración sabía a ceniza. Nadie se atrevía a hablar en voz alta. Era como si cualquier palabra pudiera derrumbar lo poco que quedaba del hospital. Desde la noche anterior, González no había vuelto a aparecer. Los médicos sobrevivientes estaban demasiado ocupados para hacer búsquedas, y los soldados que quedaban apenas podían sostener las armas del cansancio. Amaneció con un silencio espeso, sin aves, sin viento. El sol salió detrás de una cortina de humo que todavía flotaba sobre Batán. Caminé por lo que antes era el pasillo principal, con una manta húmeda sobre la boca para no tragar polvo. Los muros estaban ennegrecidos y los letreros de las salas colgaban de un hilo. En medio del pasillo, entre charcos de agua sucia y sangre seca, encontré el casco de González. Lo levanté con cuidado. Tenía una hendidura profunda al costado, como si un pedazo de viga lo hubiera golpeado. No supe si tomarlo como señal de esperanza o de despedida. Pasé gran parte de la mañana ayudando a trasladar a los heridos a la zona sur, que aún se mantenía en pie. Las enfermeras trabajaban en silencio, con las manos temblorosas pero firmes. Ana tenía el rostro cubierto de hollín y los ojos hinchados de llorar. Cada tanto me preguntaba si ya lo habían encontrado. Yo solo negaba con la cabeza. No quería darle una respuesta definitiva, porque ni siquiera yo la tenía. A mediodía, el humo comenzó a disiparse. Los rayos del sol entraban por los huecos del techo y dibujaban columnas de luz sobre los restos del quirófano. Fue entonces cuando decidimos buscarlo de verdad. No era solo por él. Sabíamos que debajo de los escombros podían quedar otros cuerpos, tal vez aún con vida. Éramos 4, 2 camilleros, una enfermera y yo. Entramos con cuidado, usando cascos y guantes improvisados. Cada paso levantaba una nube de polvo que nos hacía toser. El olor a metal quemado y carne vieja era tan fuerte que mareaba. Había instrumentos derretidos, bisturís doblados, jeringas aplastadas. En un rincón encontramos la camilla partida en 2 que había usado González.
Me arrodillé junto a ella y pasé los dedos sobre el metal caliente. No puede estar lejos, dije sin saber a quién hablaba. Movimos ladrillos, levantamos tablones, jalamos pedazos de viga. Cada tanto se escuchaba un crujido amenazante del techo, como si la estructura aún respirara. Pasaron horas, o eso creímos. A ratos pensaba que tal vez ya lo habíamos pasado por alto, que tal vez había quedado bajo los cimientos, pero entonces Ana se detuvo. «Aquí», susurró. Había algo sobresaliendo entre los escombros, una mano, sucia, gris de polvo, pero humana. Corrimos hacia ella. Quitamos los pedazos de madera y yeso con cuidado, y poco a poco apareció su rostro, cubierto de tierra y sangre seca. No lo reconocí de inmediato. Tenía los labios entreabiertos y los ojos cerrados, como si estuviera durmiendo. No respiraba. Aún así, lo levantamos con cuidado y lo llevamos al patio donde todavía quedaban algunas camillas. El sol le daba de lleno, y el brillo del sudor en su frente parecía un último esfuerzo por mantenerse presente. Nadie dijo nada. Nadie lloró. Simplemente lo miramos. Fue uno de los doctores filipinos, el mismo que González había sacado la tarde anterior, quien rompió el silencio. Apenas podía hablar, pero se acercó y murmuró algo en inglés. Ana me pidió que tradujera, y apenas logré entender entre sus palabras quebradas. Antes de caer, dijo algo. Todos lo miramos. El hombre cerró los ojos, respiró hondo y continuó. Dijo: «Cuiden a los demás». Esa frase cayó sobre nosotros como un golpe seco. No hubo llanto, ni rezos, ni sollozos, solo silencio. Un silencio tan grande que parecía tragarse el mundo. Las enfermeras dejaron de moverse. Los soldados, incluso los heridos, se quedaron quietos. Por unos segundos, ni el viento sopló. Recuerdo haber sentido un nudo en el pecho, una mezcla de culpa y de alivio. Culpa por seguir vivo. Alivio porque al menos sus últimas palabras no fueron de miedo. Miré alrededor. El hospital estaba destruido, los árboles calcinados, el cielo todavía sucio de humo, y sin embargo, en ese momento, todo pareció detenerse, como si su voz, o el eco de ella, hubiera logrado que el tiempo se callara un rato. Más tarde, cuando el sol comenzó a caer, lo cubrimos con una manta limpia. Ana se arrodilló a su lado, y con un trapo húmedo, le limpió la cara. Yo coloqué su casco a un costado, justo donde la hendidura brillaba con la luz anaranjada del atardecer. Nadie quiso enterrarlo esa noche. Dijimos que esperaríamos al amanecer, como si de esa manera pudiéramos convencerlo de despertar. Cuando cayó la oscuridad, me quedé solo junto al cuerpo. Escuchaba el zumbido de los mosquitos, los pasos lejanos de los guardias, y en medio de todo creí oír otra vez su voz, tenue, repetida en mi cabeza: «Cuiden a los demás». Desde entonces no hubo otra orden más clara en ese hospital. Al amanecer, el cielo tenía un tono rosado extraño, como si todo el humo de los días anteriores se hubiera mezclado con la luz del sol. Los árboles carbonizados parecían figuras inmóviles en el horizonte, y el aire, por primera vez en 3 días, olía a tierra mojada. Había llovido durante la madrugada, una llovizna corta que apagó los últimos restos del incendio. En medio de esa calma nueva, nos preparamos para despedir a González. No había sacerdote, ni bandera, ni trompeta. Solo quedábamos nosotros, los heridos que podían mantenerse en pie, las enfermeras que no dormían desde el primer bombardeo y unos cuantos soldados. Cavamos la fosa detrás del hospital, bajo los árboles quemados, donde antes había una huerta de mangos. La tierra aún estaba tibia y las palas se hundían sin dificultad. Nadie hablaba. El sonido metálico de las palas era el único ritmo que quedaba. Colocamos su cuerpo envuelto en una sábana blanca, una de las pocas que no se habían manchado de sangre. Ana puso junto a él su casco y un cigarro sin encender. Siempre decía que se iba a fumar uno cuando terminara la guerra, murmuró. Nadie respondió.
El doctor Mendoza, que apenas podía mantenerse de pie, pidió decir unas palabras. Su voz era débil, pero firme. Este hombre me salvó la vida cuando ya la había dado por perdida. No tengo cómo pagarle más que con memoria. Después de eso, guardamos un silencio que duró más que cualquier oración. Yo tomé un pedazo de madera y lo clavé sobre la tumba. Con mi navaja, tallé su apellido, González. No supe su nombre completo. Nadie lo sabía. Quizá quedó perdido entre los papeles quemados o entre los ecos de las órdenes gritadas en 3 idiomas. Pero ahí, en ese trozo de madera, su apellido bastaba para recordarlo. Esa tarde, el hospital recibió nuevos heridos. El frente se había acercado y los camiones traían hombres envueltos en mantas, con la mirada vacía. No hubo tiempo para el duelo. Regresamos a trabajar con las manos entumidas y el corazón en otra parte. Pero algo había cambiado. Nadie necesitaba decirlo. Todos lo sentíamos. Cada vez que un paciente se retorcía de dolor, alguien repetía en voz baja, casi como un rezo, «Cuiden a los demás». Era su frase, y se volvió nuestra guía silenciosa. Los días siguientes fueron una cadena de fatiga, miedo y resignación. No sabíamos si el hospital resistiría otro ataque. A veces, en la noche, escuchábamos explosiones lejanas y pensábamos que el enemigo ya venía. Pero al amanecer todo seguía igual. Un poco más de ruina, un poco menos de esperanza. Aún así, nadie se rendía. Había algo en el ejemplo de González que nos obligaba a seguir moviéndonos, aunque fuera por inercia. Recuerdo un momento en particular. Una tarde, mientras trasladábamos a un grupo de heridos al ala sur, Ana se detuvo junto a la ventana rota que daba a su tumba. Llevaba una cubeta de agua en la mano. Sin decir nada, arrojó un poco hacia el suelo, donde crecían hierbas entre los restos del incendio. «Para que no le dé sed», dijo, y siguió caminando. Ese gesto tan simple me pareció más sagrado que cualquier rezo. Semanas después nos evacuaron. El hospital quedó abandonado, medio en pie, medio en ruinas. Los que sobrevivimos fuimos enviados a distintos puntos. Yo terminé en Manila, ayudando en otro centro improvisado. Nunca volví a ver a Ana ni al doctor Mendoza, pero a veces, en las noches, me parecía escuchar en los pasillos el eco de las camillas rodando. Y esa frase breve, firme, flotando entre las sombras, «Cuiden a los demás». Pasaron los años. Regresé a México en el 46, cuando ya no quedaban tropas que atender. El puerto de Veracruz me recibió con olor a sal y a café recién molido. Caminé por las calles sin reconocerlas. La gente hablaba de otras cosas, como si la guerra hubiera sido solo un rumor. Conseguí trabajo en un pequeño hospital civil. Era tranquilo, rutinario, sin sobresaltos, pero cada vez que escuchaba una camilla rechinar o veía una venda empapada en sangre, la memoria me llevaba de vuelta a Filipinas. A veces, los jóvenes enfermeros me preguntan por qué nunca pierdo la calma durante una emergencia. Les digo que aprendí de alguien que no necesitó medallas para enseñar lo que era el valor. No menciono su nombre, solo repito su frase, esa que ahora forma parte de mí. Cuiden a los demás. Hoy, muchos años después, escribo estas líneas desde la misma habitación del hospital donde paso mis últimos turnos. El ruido metálico de los carritos todavía me recuerda a aquel diciembre. Algunos dicen que el tiempo cura todo. Yo creo que solo acomoda los recuerdos en lugares donde duelen menos. No sé si alguien volverá a hablar de González o si su cruz de madera seguirá en pie bajo esos árboles quemados. Tal vez el viento ya la tiró, o quizá la lluvia borró su nombre, pero en cada persona que decide ayudar sin pensar en sí misma, en cada mano que sostiene a otra en medio del caos, algo de él sigue vivo. Porque hay silencios que no desaparecen, solo se transforman en voces que otros repiten sin saber de dónde vienen. Y la suya, la de aquel camillero del norte, aún resuena entre pasillos y hospitales del mundo, recordándonos, sin palabras, lo que de verdad significa quedarse.